La tercera parte de esta clase consiste en recordar también un poquito de lo que es el plan maestro de producción. El plan maestro de producción tiene en las empresas, digamos, después de que ya tenemos la demanda, que lo vimos anteriormente con los pronósticos, después de que ya tenemos la demanda, tenemos que pensar cómo vamos a producir. Simplemente es eso de cómo gestionar o cómo organizar la producción de manera organizada, sistematizada y lógica, también podemos agregarle todos esos adjetivos, es lo que conocemos como el plan maestro de producción. En el plan maestro de producción salen cosas como qué cantidad de recursos voy a utilizar. Estoy hablando de maquinaria, de materiales, de personas, ¿verdad? En el plan maestro de producción. ¿Cuándo debo entregar esos productos listos en la bodega o en el área de despachos para que le llegue al cliente y el cliente esté satisfecho en cuanto a, obviamente, la fecha de entrega, la cantidad y por supuesto la calidad, que de pronto aquí en esta materia no lo vemos porque no es control de calidad, pero estamos suponiendo que lo que producimos lo vamos a producir con calidad. ¿Cómo organizar los recursos? ¿Cómo secuenciar la producción? Todo eso es lo que hace parte del plan maestro de producción. Vamos a hacer un repaso de eso y de la demanda agregada y cómo afecta los diferentes gestiones de recursos que necesitamos en la organización. Recordemos primero que la producción tiene 4 etapas, ¿sí? Para que las que nos tengamos claro aquí, yo voy a... Las etapas de la producción son planeación, ¿sí? Planeación que normalmente es a largo plazo, estamos hablando de 6 meses, de largo plazo en producción, porque largo plazo en proyectos son de años, pero en planeación de la producción, pues meses está bien. Entonces tenemos a largo plazo de 3 meses, 6 meses, un año, qué es lo que voy a fabricar y más o menos es la idea y cómo los recursos se intervienen allí. Esa es la planeación. Luego está la programación. La programación se hace o semanal o diaria, inclusive en horas. Pues podemos hacerlo porque yo digo, tengo programada tal máquina, pero están llegando nuevos pedidos, entonces yo puedo ir ajustando esa programación detallada para que todo me vaya fluyendo como yo espero como gerente de producción. La programación es detallada, normalmente, repito, se hace semanal, en las empresas la mayoría la hace semanal, o mensual inclusive, pero pueden llegar a semanal o diaria. Se van ajustando los programas de producción, el programa, lo que debo hacer en detalle. La ejecución de la producción, la ejecución de la producción, es decir, hacerla como tal en la planta, ¿sí? Ya ahí es donde intervienen áreas de control de piso, de control de la planta, la maquinaria, los operarios, etcétera, de los materiales que lleguen a tiempo, todo eso. Y está el control. ¿Mm? Básicamente el control es como la medición, pero con acción, o sea, medimos, pero cuando encontramos algo que se nos está saliendo, pues tomamos acciones. El control consiste en eso. No en solo medir, porque entonces llamaríamos medición y eso no es lo que hacemos control. Vamos verificando cómo va todo y si hay que hacer algún cambio lo hacemos y lo ejecutamos. Esas son las 4 fases de la gestión de la producción. ¿Listo? Como estamos hablando del plan maestro de producción, la sigla, de una vez para que lo vayan teniendo en cuenta, en español esta, pero la más usada es esta, MPS, de plan maestro de producción en inglés, ¿sí? Master Planning Schedule. Entonces, o scheduling. Entonces es la sigla que se usa, el MPS, Plan Maestro de Producción. El Plan Maestro de Producción nos indica 3 cosas, básicamente, qué producir. Vamos aquí a colocar el qué. Y ahorita hacemos un diagrama que les dije, ¿no? El cuánto, la cantidad, y el cuándo. Aquí sería con tilde estos porque es de pregunta, ¿no? Aquí cuánto, lo mismo. Y el qué, ¿sí? Que digamos así, qué, cuánto y cuándo. Producir, qué, cuánto y cuándo producir. Este plan maestro solo se puede llevar a cabo y es lo que quiero hacer énfasis en esta parte de la clase, es solo se puede llevar a cabo el plan maestro siempre y cuando yo tenga los recursos suficientes para ejecutar ese plan maestro. Los recursos son, digamos, básicamente 3 en la parte productiva y es los materiales, ¿sí? Yo tengo que tener los materiales para poder producir, punto. La máquina, la maquinaria y el ser humano o los recursos humanos. Recursos, digamos, aquí coloquémoslo
humanos. Por no llamarlo operarios, porque realmente no todos son operarios. Necesitamos supervisión, necesitamos control de calidad, necesitamos gente de mantenimiento. Entonces no puede ser solamente decir operarios, eso no estaría bien. Entonces tenemos los materiales, la maquinaria y la gente, ¿no? La mano de obra, podríamos llamarlo también, por hablar de las 3 M's. Entonces, los materiales que son aquellos que yo requiero como insumo para producir, allí se incluyen los materiales que son directos en el producto, los que van a ir en él y los que no. Entonces, por ejemplo, yo requiero, yo estoy haciendo un producto que va en una caja. La caja no es parte del producto, ¿sí? Pero lo requiero. Entonces, el material directo es el producto como tal y la caja simplemente es un material de empaque, pero también la requiero para producir. No es necesaria totalmente. La maquinaria, que lo que uno espera allí es que esté disponible. Disponible significa que esté bien para producir, no que tenga fallas de máquina, es decir, errores que puedan generar daños en el producto o atrasos en la producción, sino que la maquinaria esté disponible para producir. Y ojalá las 24 horas, ¿no? Si es así o si es que se requiere así. Y los recursos humanos, que podemos decir que tienen también varias características, que estén capacitados, o sea, que tengan la parte teórica bien clara de cómo es que lo que estoy haciendo, que lo que están haciendo sepan a qué cliente, o no tanto a qué cliente les va a llegar, sino cómo le va a llegar a ese cliente, cómo debe ser lo correcto para el producto. Están capacitados, saben el concepto del producto, saben, o sea, tienen los conceptos en su cabeza, ¿verdad? Pero también están entrenados. Entrenados es decir que trabajan, digamos para el caso de los operarios, a un ritmo que la producción lo requiere, ¿sí? Ni muy rápido ni muy lento, sino al ritmo que la producción lo requiere, con el fin de que se hagan las cosas a tiempo y con la mejor calidad, obviamente, que se espera. En esa parte del recurso humano también debe entender que lo que haga lo debe hacer de manera perfecta y solo una sola vez, o sea, no tener que reprocesar las cosas. Entonces estos son los 3 aspectos que se manejan en el plan maestro de producción, ¿sí? En cuanto a los materiales, y lo vamos a ver en este semestre, vamos a usar una herramienta que se llama el MRP. MRP traduce, también vayan apuntando, ya van dos, MPS y MRP. El MRP traduce plan de requerimiento de materiales, ¿sí? Material Requirement Planning. Entonces, el plan de requerimiento de materiales, que no es otra cosa que qué comprar, cuánto comprar y cuándo comprarlo. Fíjense que cuánto y cuándo, pero comprar. Y ahorita hacemos el glosario al final, no dijimos de la clase. Entonces, ese MRP nos va a decir qué comprar. En este semestre nosotros vamos a hacer todo un desarrollo detallado del MRP para que no se afanen ahorita por eso, lo vamos a hacer bien detallado más adelante, no en este momento. Pero sí vamos a trabajar en el MRP porque es una de las cosas más importantes de poder planear la producción. La planeación de las compras se pueden hacer con meses, con años de anticipación. En una planta que trabaja automotriz, tiene 210 días de lead time. Les recuerdo, lead time es el tiempo desde que yo pido hasta que me llega una mercancía a la planta. Entonces se trae de Japón y cuando se pide la orden de compra, allá en Japón o allá en la China comienzan a fabricar el producto que nosotros necesitamos. Para ellos es un producto, para nosotros es una materia prima. Comienzan a fabricar el producto y se demoran 210 días desde que yo lo pido hasta que me llega a la planta. 210, imagínense el grado de planificación, es a largo plazo. ¿Listos? Está el MRP, que es el de las materias. El de la maquinaria y recursos humanos se puede resumir en uno que se llama CRP, ¿sí? Que es planeación de recursos de capacidad. Planeación de recursos de capacidad. Capacity Requirement Planning, digamos, por las siglas en inglés son los que se manejan así. El CRP me dice también qué maquinaria voy a utilizar o qué recurso voy a utilizar, cuánto tiempo lo voy a utilizar y cuándo lo voy a hacer, ¿sí? También obviamente me puede decir para qué producto es, etcétera, pero es un tema que vamos a ver más adelante nosotros en el detalle. En el CRP también vamos a trabajar nosotros de tal manera que detallemos allá las capacidades de las máquinas, etcétera, que necesitamos. Entonces, estas dos cosas son las que se requieren. Ahora bien, el plan agregado, lo que se denomina plan agregado de producción, aquí vamos a colocar la palabra plan agregado, es aquel plan que se genera aparte de la demanda original. Entonces, vamos a suponer,
a mí me están pidiendo qué sé yo, me están pidiendo sillas. Entonces, fue una fábrica de muebles, me pidieron sillas. Al interior de la organización, yo genero un requerimiento de sillas, 1000 sillas. Cada silla tiene 4 patas, ¿sí? Entonces, él va agregando demanda hacia el nivel más siguiente, que serían las patas. ¿Cuántas patas debo fabricar? Pues 4000. Si me están pidiendo 1000, pues debo fabricar 4000 patas. Y para eso debería tener, no sé, 2000 soportes, lo que necesite. El nivel que agrega, el nivel que se va hacia abajo se llama la demanda agregada o plan agregado de productos. El plan agregado puede llegar hasta materiales, hasta nivel de materiales, convirtiéndose casi en un MRP, pero sin serlo, simplemente a nivel de cantidades. Si hacemos un esquema al respecto, yo voy aquí a abrir otra hojita, ¿verdad? Podríamos tener esto para la demanda agregada. Vamos aquí a agrandar un poquito y nosotros hacemos un esquema aquí pequeñito, digamos de estas hojitas. Acá la vamos a unir, inicio, la unimos. Entonces hasta aquí el producto, ¿verdad? Este es producto final. Producto final. ¿Sí? Y ese está compuesto, vamos aquí poner el cuadro, y ese está compuesto, lo ponemos inclusive colorear, está compuesto por, digamos acá pongamos unos bordes aquí a la derecha para ir armando nuestro producto. Está compuesto por 2 o 3 componentes adicionales, que obviamente nos pueden ayudar a orientar aquí. Vamos a colocar aquí hacia abajo también la lineecita, aceptar, y aquí en este lado, digamos, lo ponemos a este lado, listo, y podemos colocar aquí un componente, digamos este es un componente 1, ¿no? Vamos a colocarlo aquí también, lo unimos, lo centramos, y tendríamos aquí el componente 1 en términos generales, y aquí tendríamos un componente 2, pues pueden ser muchos, yo solamente estoy colocando aquí 2, y esos a su vez, por ejemplo, el componente 2, suponiendo el componente 2, puede también separarse en otros 2 o 3 componentes, ¿no? Vamos aquí a colocar esta línea, así, listo, y entonces también vamos a encontrar allí que ese se separa. Vamos a abrir acá también, acá y acá, a ver si nos funciona, yo creo que sí, ¿no? Entonces, ese se puede separar en otros 2 componentes. Aquí yo hice una unión extraña, pero creo que usted me entiende. Así. Entonces, lo ponemos acá. Entonces se compone de estos 2. Entonces aquí vamos a colocar que ese componente 2 se compone de un componente 2, pieza A, componente A. Listo. Y 2, acá el segundo, pero la pieza B. La B. Así sucesivamente. Entonces, cuando a mí me piden un producto acá, si hacemos un MRP rápido, entonces aquí me piden 100. Digamos, la demanda es 100. Demanda de este es 100 unidades. Si esto usa acá, de este se usa 1 y de este 2, vamos a poner que aquí se usa 2. Entonces, ¿cuál es la demanda de este? Ah, bueno, la demanda de este sería 1, ¿sí? 100 por 1. Que me daría, ¿cuántas? 100. De este sería 100. Tendría que comprar o yo tener 100 unidades de ese componente. Y de este sería, ya colocamos que era 2, entonces sería 100 por 2. Que me daría, pues, 200 unidades. 200 unidades. Si es de este componente usa, aquí era componente 2, ya lo corregimos. De ese componente 2 se usan 2, pues tendría 200 unidades. Ahora, sigamos bajando. Digamos de este uso 3 y de este voy a usar 0.5. Pues por una cosa que se usa así, no sé, un pegante, ¿cierto? Entonces, bueno, como este ya tiene una demanda de 200, ¿cierto? Vamos bajando. Entonces, ¿qué cantidad necesitaríamos aquí? Pues sería 200 por 3. Y eso me daría, por 3, pues obviamente 600 unidades de este. Pero de este sería 200 por 0.5, igual a 100 unidades.
Y esto que acabo de hacer, así de manera muy sencilla, sería un modelo MRP. Obviamente, aquí lo estamos haciendo de manera gráfica. Hacer una empresa real con 1000 productos, usted no puede hacer esto así. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. La demanda agregada va de aquí para allá. ¿Sí? Si colocamos aquí una flecha, insertar, hacemos un plan agregado de materiales. Vamos a colocar aquí una forma, ver una flecha, buscamos una flecha hacia abajo esta. Entonces, esta flecha, hacia allá va la demanda agregada, ¿sí? Hacia abajo. Aquí se va generando la demanda agregada, ¿sí? O sea que cada vez que se agrega demanda al principio de la cadena, él genera eh, recursos o requerimiento de recursos hacia atrás. O sea, tengo que hacer 100 del componente 1, 200 del componente 2, pero si hago 200 del componente 2 necesito 600 del componente 2 A y 1000, o perdón, 100 del componente 2B. Necesito así. Imagínense así ustedes, pero con 4 niveles, 5 niveles. En una producción tipo alimentos, y sobre todo con donde se manejan químicos y cosas y azúcares y todo esto, se requieren este tipo de demandas y de cálculos. Entonces, esta es lo que se llama la demanda agregada. ¿Qué conclusión vemos de este elemento? El plan de producción es a largo plazo, genera unos requerimientos de materiales, de maquinaria, de mano de obra y genera una demanda agregada que no es otra cosa que la demanda llevada a niveles más bajos en el proceso productivo interno de la producción. Ahora bien, y lo veíamos también el semestre pasado, para terminar este tema, esta partecita acá es, ¿qué hago yo cuando la demanda es creciente y decreciente? O sea, en unas unidades, en unos periodos, el producto me están pidiendo 10.000 y en el otro no me piden nada. Y después pasan 2 meses y me piden 20.000 y después no me piden nada durante 4 meses. ¿Qué hago yo? Entonces, en cuanto a la maquinaria, pues toca dejarla ahí quieta. Puedo tener alternativas, obviamente, matemáticas, si ustedes lo vieron en modelos de optimización, en operativa, investigación de operaciones, que uno podría tener unos modelos con unos costos y determinar si más bien alquilo la máquina o tengo maquinaria propia. Eso es un tema. Pero también hay que pensar en el recurso humano. Y entonces aparecen dos estrategias. Contratación y despido, es decir, contrato por un periodo de 2 meses y despido a la gente. ¿Sí? Eso es un modelo. Eso es un modelo, pues es triste en cierta manera, pero puede ser. O el otro modelo es que mantengo la gente, pero para mantener la gente me tocaría tener una demanda constante. Si tengo una demanda constante, significa que todo el tiempo yo debo producir al mismo ritmo. Si tengo 100 personas me hacen 100.000 productos al mes, por ejemplo. Significa que yo tengo que tener la capacidad de almacenarlos, porque me debo adelantar a la producción y no atrasarme. O también hay estrategias donde negocio con el cliente y manejo algunos picos. Pero esas estrategias son peligrosas porque donde no le cumplamos al cliente, pues salimos del mercado. Entonces, no soy quien para decir qué decisión tomar. La situación de esta contratación y despido y mantener la cantidad de gente depende de la empresa, del negocio, del producto, de la naturaleza del mercado, etcétera. No soy quien, solamente hay que analizar todos estos aspectos, es lo que quiero decir. Y si usted toma una decisión de mantener a su gente, que sería para la persona como tal, para el trabajador, sería lo mejor mantenerse trabajando, ¿verdad? Y no estar saliendo y que lo despidan otra vez y los llaman por temporadas. Tiene que pensar en factores como, bueno, tengo que tener una bodega para almacenar el producto, que el producto no sea perecedero, o que el cliente me lo reciba antes. Y aparte de eso, bueno, si tengo eso, aquí tengo que tener un flujo de caja, o sea, dinero todo el tiempo para poder mantener la producción, los niveles de producción, pagarle a la gente. Tengo que tener un flujo de materiales que también dependen de un dinero. Son cosas que toca pensar en un sistema productivo. Y con esto cierro esta partecita acá. No es solamente pensar en los modelos matemáticos, sino que pensar allá en la empresa cuando estoy allá, que todo eso requiere dinero, como las protestas actualmente, que dicen, no, es que necesitamos dinero para educación gratis, para salud, para no sé qué, pero ¿y el dinero? ¿De dónde va a salir? Solo hay dinero si se produce, si alguien produce ese dinero. De resto no va a haber. Entonces, en una empresa es igual. Si no hay dinero fluyendo de mis clientes que me están pagando por lo que yo estoy entregando, no puedo mantener una nómina, no puedo mantener una maquinaria, un arriendo de una bodega y el sistema productivo se nos va a pique. Con esto cierro, solamente para como tema de reflexión este tema y acabamos de ver
demanda agregada, plan maestro de producción y los elementos que en él intervienen.